A ver, para quienes nos escuchan hoy, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasa cuando el mundo en el que se vive fue diseñado para un sistema operativo completamente distinto al que se tiene instalado en el cerebro? Esa es una gran analogía, la verdad. O sea, imaginemos intentar ejecutar un software, digamos, de altísima complejidad. Uno que está diseñado para, no sé, análisis profundo y reconocimiento de patrones, ¿no? Ujú, sí, Pero lo intentas correr en una computadora cuyo hardware espera instrucciones simples, lineales, y la máquina no está rota, el código es brillante. claro. Simplemente los inputs y los outputs no coinciden. Exacto, no coinciden. Y sin embargo, la reacción por defecto de todo el ecosistema alrededor es insistir en que el sistema operativo diferente es el que tiene un error, ¿verdad? Un bug que, pues, debe ser parchado a toda costa. Y ese choque de sistemas es en esencia la experiencia diaria de millones de personas neurodivergentes. Digo, durante décadas, la medicina, la educación y, bueno, la sociedad en general han operado bajo el supuesto de que existe una única arquitectura cerebral correcta. Una sola forma de funcionar. Tal cual. Y cualquier desviación de ese estándar se ha tratado históricamente como un déficit, como algo a reparar en lugar de una variación natural que debemos comprender. Y bueno, hoy es jueves 2 de abril de 2026, Día Internacional del Autismo, y para este análisis a fondo tenemos sobre la mesa una verdadera montaña de documentos que nos obligan a replantear esa visión por completo. Sí, tenemos bastante material hoy. Así es. Hay guías de práctica clínica de atención primaria de España, artículos académicos, la verdad muy densos de la Revista Española de Discapacidad. Sí, muy completos. También instructivos del Ministerio de Educación de Ecuador enfocados en inclusión y varias referencias enciclopédicas. Pero, a ver, la misión de esta exploración no es recitar síntomas ni leer manuales médicos. No. No, para nada. El objetivo es desmenuzar las mecánicas ocultas detrás de lo que la sociedad etiqueta como discapacidad. Queremos entender cómo el entorno familiar puede blindar la autonomía de un cerebro distinto y desarmar la estructura de nuestras escuelas. Para ver si realmente estamos educando o solo, pues, obligando a las personas a encajar a la fuerza. Exactamente. Y para arrancar, creo que hay que ir directo al artículo de la Revista Española de Discapacidad. Sí, porque ese artículo introduce un concepto que fractura por completo esa idea del cerebro estándar. Y me refiero a la neurodiversidad. Que es un término súper importante hoy en día. Totalmente. La socióloga Judy Singer fue quien acuñó el término por allá en 1999 y la mecánica detrás de su argumento es 100% biológica. A ver, explícanos un poco más eso de la mecánica biológica. Pues mira, de la misma manera en que la biodiversidad es necesaria para que un ecosistema sea resiliente, la variabilidad neurológica, o sea, las diferencias en cómo los cerebros humanos procesan el lenguaje o los estímulos sensoriales, Ajá. todo eso es una característica evolutiva de nuestra especie. No es una colección de enfermedades como se pensaba antes. Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa y jugar un poco de abogado del diablo, porque sé que este es un tema que genera mucha fricción en los debates actuales. Claro, es un tema complejo. ¿No corre ese modelo de la neurodiversidad el riesgo de, digamos, romantizar el autismo? Porque para las familias que lidian con un grado de autismo profundo, donde a lo mejor hay nula comunicación verbal o crisis de autolesiones severas, ahí la limitación no parece ser simplemente culpa del entorno, ¿verdad? Es un cuestionamiento indispensable, y la verdad es que los textos académicos no ignoran esa realidad clínica. El movimiento de la neurodiversidad no niega el sufrimiento. O sea, no invalida que haya retos reales. Exacto. No invalida la necesidad de terapias de apoyo o intervenciones médicas. Lo que hace es cambiar la lente a través de la cual vemos la discapacidad. Y esto se basa en el paso del modelo biomédico al modelo social. Ok, a ver, el modelo biomédico tradicional, para quienes nos escuchan, sería el que dice, la persona tiene un déficit inherente, ¿no? Ajá. Y es nuestro trabajo curarlo o acercarlo al promedio estadístico. Y el modelo social cambia esa narrativa. Por completo. El modelo social dice, a ver, la persona tiene una variación neurológica, que sí, puede incluir discapacidades severas, pero la restricción real a su participación surge cuando ese cuerpo y esa mente chocan contra una estructura social que se niega a acomodarlos. ¡Wow!
O sea, no se trata de negar la condición, sino de cambiar quién carga con la responsabilidad de adaptarse. Exactamente. Fíjate que es como ser zurdo y que te den tijeras para diestros. Sí, buenísima comparación. O sea, tu mano no está rota, ¿verdad? Es la herramienta la que falla. ¿Hasta qué punto el entorno dicta quién tiene una discapacidad? Es la verdadera pregunta aquí. Y pasa lo mismo con el diseño de las ciudades. Si alguien utiliza una silla de ruedas debido a una lesión medular grave, que es una realidad biológica innegable, la incapacidad de entrar a una biblioteca pública no es culpa de su médula espinal. Claro, es culpa del arquitecto que decidió poner 20 escalones en la entrada sin construir una rampa. Exacto, la barrera es el entorno construido. Y lo que mencionan las fuentes sobre cómo fluctúan los diagnósticos dependiendo de las demandas de cada época es, la verdad, fascinante. Sí, eso me voló la cabeza cuando lo leí. Es la demostración perfecta de cómo el entorno dicta que es un déficit. Y el apunte histórico sobre la revolución industrial es clave ahí. Totalmente. La literatura expone cómo, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se disparó conceptualmente durante la revolución industrial. Porque antes, en las sociedades agrarias, un cerebro así era súper útil, ¿no? Claro. Requería movimiento constante, flexibilidad de tareas, respuestas físicas inmediatas. Un cerebro altamente kinestésico era una ventaja de supervivencia enorme. Pero luego llega la industria, y de repente, la sociedad demanda que los individuos se sienten quietos. Sí, frente a un pupitre o a una máquina ensambladora durante, 14 horas, procesando tareas repetitivas. Y de pronto, ese mismo cerebro kinestésico se vuelve, entre comillas, defectuoso. Y si aplicamos esa misma lógica evolutiva al autismo en la era contemporánea, pues hace todo el sentido del mundo. Completamente. Pensemos en lo que exige el mundo moderno, para quienes están escuchando. Comunicación social constante, oficinas de diseño abierto llenas de ruido, esas luces fluorescentes parpadeantes. El networking implícito, donde tienes que leer el doble sentido de todo. Exacto. Si tienes un cerebro diseñado para el hiperfoco, la honestidad brutal, y que procesa todos los estímulos sensoriales al mismo volumen y sin filtros, pues la era de la información actual es un entorno sumamente hostil. Las exigencias del mundo hiperconectado son básicamente las escaleras de la biblioteca de tu analogía. Tal cual. Las exigencias externas son el catalizador del déficit social. Y bueno, sabiendo esto, el choque más brutal no ocurre en la oficina ni en la etapa adulta. No, ocurre muchísimo antes. Ocurre en el momento exacto en que esa neurodivergencia se hace evidente en un niño. El primer muro con el que se topa un cerebro distinto no es la sociedad en abstracto, sino el consultorio médico y su propia familia. Y ahí es donde entran las guías de práctica clínica de atención primaria que revisamos, las de España. Sí, y me llamó muchísimo la atención la instrucción tan explícita que dan a los médicos de primera línea. O sea, cuando un pediatra detecta señales de un procesamiento atípico en un niño de 2 años, la regla de oro de la guía es muy clara. No usar inmediatamente la palabra autismo o trastorno. Exacto, que a simple vista uno podría pensar, bueno, están ocultando información. Pero las guías lo justifican desde la psicología del trauma. Es que la mecánica detrás de esa recomendación clínica tiene todo que ver con cómo el cerebro adulto procesa el estrés agudo. Si un médico suelta una etiqueta diagnóstica así de pesada... Cargada de estigmas socioculturales. Exacto. Si lo hace en los primeros 5 minutos, la amígdala de los padres entra en estado de alerta máxima. Y a partir de ese momento, el estrés bloquea la corteza prefrontal. O sea, dejan de escuchar, básicamente. Dejan de asimilar cualquier consejo clínico, terapéutico o de apoyo que el médico ofrezca. Por eso la guía sugiere enmarcarlo inicialmente como diferencias en el desarrollo social y comunicativo. Para permitir un procesamiento cognitivo mucho más gradual, ¿no? Sí, porque el golpe emocional es muy fuerte. Porque, y esto las fuentes lo abordan con mucha empatía, la familia entera entra en un proceso de duelo. Y fíjate, no están de luto por el niño. El niño está ahí, es el mismo niño de ayer. Claro, el amor por su hijo no cambia. Están de luto por el guión de vida neurotípico que la sociedad les había prometido. Y el estrés de reconstruir por completo esas expectativas de crianza recae de forma muy desproporcionada en la figura del cuidador primario. Que casi siempre es la madre. Lamentablemente sí, desencadenando índices muy alarmantes de depresión y sobrecarga.
Y a esto además se le suma que el autismo es una condición de discapacidad invisible. Y esa invisibilidad física del autismo es, irónicamente, uno de sus mayores estigmas sociales, la verdad. ¿Por qué lo dices? Porque al no existir un rasgo físico evidente, como podría ser el caso de ciertos síndromes genéticos, o, bueno, el uso de apoyos de movilidad, el mundo juzga las respuestas neurológicas como fallas morales. Ah, claro. El típico caso del supermercado. Exacto. Un niño en medio de un supermercado que está colapsando bajo el asalto sensorial de las luces LED, los altavoces, la multitud. La gente piensa que está haciendo un berrinche. Pero en realidad está experimentando una sobrecarga del sistema nervioso central. Totalmente. Pero la falta de comprensión social hace que la mirada pública culpe a los padres por una supuesta falta de disciplina. Es agotador para las familias. Y para sobrevivir a ese aislamiento social y, bueno, a ese agotamiento, los manuales y las guías ofrecen mecanismos súper específicos para devolverle la agencia a las familias, ¿verdad? Sí, y son consejos muy prácticos. Me pareció brillante que recomienden la sistematización absoluta de la información, anotar en bitácoras cada cita, cada duda, construir, digamos, un archivo paralelo al del médico. Es vital tener ese control. Y también apoyarse en redes de pares, organizaciones en España como FESPAU o CAE. Porque no basta con el médico, o sea, se necesita una tribu de gente que comparta el mismo sistema operativo. Esa es la base de la agencia familiar. Pero hay un nivel de intervención aún más granular en las guías clínicas que para mí demuestra perfectamente cómo el entorno es lo que discapacita. A ver, danos un ejemplo de eso. Pensemos en algo tan cotidiano como el cuidado dental. Las guías recomiendan buscar odontopediatras con protocolos específicos para neurodivergencia y sugieran, por ejemplo, el uso de pastas dentales sin flúor, especialmente en etapas tempranas. Y aquí es vital explicar el porqué de la pasta dental. Para quienes nos escuchan, no es un capricho orgánico o una preferencia holística de los padres. ¿Qué es lo que pasa realmente dentro del cerebro de un niño neurodivergente frente al lavabo del baño? Es una cuestión de procesamiento interoceptivo y propioceptivo, que básicamente es cómo el cerebro percibe los estados internos y la posición del cuerpo. Un niño dentro del espectro puede tener dos barreras enormes ahí. Primero, hipersensibilidad al sabor y la textura, el fuerte sabor a menta artificial o la espuma de la pasta convencional. Que a nosotros nos parece normal o fresco. Exacto. Para ellos no se registra como frescura, sino como una quemadura química o un asalto sensorial insoportable. Y segundo, hay desafíos en el control motor fino oral, lo que provoca que los reflejos para escupir se descoordinen. Ah, o sea que el niño traga la pasta rutinariamente. Sí. Y recomendar pasta sin flúor evita la toxicidad estomacal y transforma un entorno hostil, que sería el cepillado tortuoso, en una rutina de autonomía viable. Claro, esa es la verdadera definición de fomentar la autonomía. No es forzar al cerebro autista a tolerar el sabor a menta y el flúor porque así lo hace la gente normal. No, para nada. Es cambiar la herramienta, usar pasta sin sabor y sin flúor para que el niño pueda cuidar sus dientes por sí mismo sin desencadenar una crisis nerviosa. Volviendo a la analogía, es construir la rampa. Construir la rampa en casa. Exacto. Pero esto me lleva al siguiente cuello de botella. Los padres logran crear este ecosistema seguro en casa, adaptan las herramientas, y luego el niño cumple 4 o 5 años y tiene que cruzar la puerta de la escuela, el gran gigante burocrático. Sí. El tránsito hacia la escolarización formal. Y ahí es donde nos obliga a mirar los manuales del Ministerio de Educación de Ecuador y comprender ese abismo conceptual que existe entre integración escolar y una verdadera inclusión. Que son términos que a veces la gente usa como sinónimos, pero no lo son. No, son muy distintos. El modelo de integración, que se popularizó a finales del siglo XX, era un enfoque asimilacionista. Básicamente, se le permitía al estudiante con neurodivergencia cruzar la puerta de la escuela regular, pero el peso absoluto de la adaptación recaía sobre él. O sea, el mensaje era, te dejamos sentarte en nuestra aula, pero más te vale aprender como nosotros, comportarte como nosotros y procesar la información a nuestro ritmo. Tal cual. Era como poner un cactus en la selva tropical y culpar al cactus por pudrirse. Es una analogía muy precisa. Y frente a ese fracaso sistémico de la integración es que surge el modelo de inclusión, que lo que hace es exigir que el ecosistema entero, o sea, la escuela,
cambie su diseño. Y la herramienta técnica que los instructivos educativos contemporáneos utilizan para esto es el famosísimo DUA, ¿verdad? El diseño universal para aprendizaje. Así es. Y es muy interesante porque el DUA nace de la arquitectura. De la misma forma en que hacer cortes en las aceras para las sillas de ruedas terminó beneficiando, no sé, a las carriolas de bebés y a los ciclistas. Ah, claro, el beneficio cruzado. Exacto. El DUA asume que diseñar currículos flexibles desde el inicio beneficia a todas las mentes en el aula, no solo a los estudiantes neurodivergentes. O sea, la verdadera inclusión escolar no es solo construir una rampa para sillas de ruedas, es construir rampas cognitivas y emocionales para el cerebro. Me encanta esa frase, rampas cognitivas. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque, suena muy bien en la teoría pedagógica, pero los manuales también contemplan que el DUA no siempre es suficiente. O sea, hay cerebros que necesitan algo más, hecho a la medida, ¿no? Sí, y ahí es donde entran los llamados ajustes razonables. Si el diseño universal provee la flexibilidad general, el ajuste razonable es esa modificación específica y puntual para garantizar que un estudiante en particular no se quede atrás. Ok. Y algo que los instructivos de Ecuador recalcan muchísimo es que ninguna metodología, ni el DUA ni los ajustes, funciona si el ecosistema humano es hostil. Ah, te refieres a las barreras actitudinales, el acoso escolar, el bullying. Exactamente. Las cifras muestran que los estudiantes dentro del espectro autista tienen un riesgo exponencialmente mayor de sufrir bullying severo. Y es que la razón detrás de ese bullying es muy neurológica. El estudiante autista puede tener dificultades para decodificar las sutilezas sociales implícitas, ¿verdad? Como el sarcasmo. El sarcasmo de un compañero o el lenguaje no verbal de una exclusión sutil. Esta vulnerabilidad, combinada con respuestas al estrés que a ojos de los demás parecen, extrañas, como el aleteo de manos o el aislamiento profundo, los convierte en blancos súper fáciles si no hay una sensibilización radical del resto de la comunidad escolar. Por eso no basta con educar al maestro. Hay que alfabetizar en neurodiversidad a todos los compañeros neurotípicos. Explicarles el porqué de estas reacciones, para generar empatía. Totalmente. Pero, volviendo a las rampas cognitivas, los manuales de educación nos ofrecen un vistazo a cómo un maestro puede construir estas rampas un martes cualquiera en su salón de clases. Y creo que el pilar absoluto ahí es la predictibilidad, ¿no? Sí, la predictibilidad es todo. Muchas personas dentro del espectro procesan las predicciones del entorno de una manera muy distinta a los neurotípicos. Un cerebro neurotípico asume que el día de hoy será, en su mayoría, igual al de ayer. Lo cual te ahorra mucha energía cognitiva. Exacto. Pero para algunos cerebros neurodivergentes, cada estímulo y cada cambio requiere un nuevo y exhaustivo procesamiento. O sea que un mundo impredecible no es solo un mundo desordenado, es una amenaza fisiológica constante para ellos. Un cambio menor, como que el recreo se mueva 10 minutos, provoca que los niveles de cortisol se disparen, porque el cerebro no tenía mapeada esa posibilidad. Es un nivel de estrés altísimo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del aula para contrarrestar esa tormenta de ansiedad? La estructura y la anticipación visual. El uso de agendas visuales y pictogramas pegados ya sea en la pizarra o en el pupitre del alumno. Ajá. Cuando la rutina diaria está diagramada con imágenes claras, la memoria de trabajo del alumno se libera por completo. Ya no tiene que estar escaneando el entorno con ansiedad, adivinando qué materia sigue o cuándo podrá ir a casa. O sea, el pictograma actúa como una ancla neurológica externa. Externaliza esa función ejecutiva de la planeación y reduce drásticamente la ansiedad. Exactamente. Es como darle un mapa súper detallado a alguien que de otra forma sentiría que camina con los ojos vendados. Y otro ajuste práctico fascinante que vi en los instructivos es el manejo del lenguaje. Hoy sí, el lenguaje es un tema central. Porque la comunicación de los maestros suele estar plagada de modismos, dobles sentidos, figuras retóricas, y muchas veces ni se dan cuenta. Y los manuales de Ecuador ponen un ejemplo cultural perfecto, que usamos muchísimo en toda la región. La palabra ahorita. Ese ejemplo ilustra brillantemente la diferencia entre el procesamiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o top-down y bottom-up, en inglés. A ver, explícanos cómo funciona eso. Un cerebro neurotípico usa un procesamiento de arriba hacia abajo.
Toma el contexto general de la clase y asume que ahorita recogemos los cuadernos significa más o menos en los próximos 5 a 10 minutos. Claro, entendemos que hay flexibilidad en el tiempo. Pero muchos cerebros autistas procesan la información de abajo hacia arriba, analizando primero el componente literal del lenguaje. Y, literalmente, ahorita es el diminutivo de ahora. Significa en este preciso nanosegundo. Exacto. Y si el maestro dice ahorita recogemos y se pone a borrar el pizarrón o hacer otra cosa, el estudiante neurodivergente entra en una disonancia cognitiva tremenda. La instrucción literal y la acción del entorno simplemente no coinciden. Es la receta perfecta para la frustración. Por eso el ajuste razonable ahí es eliminar la ambigüedad. Hay que cambiar la semántica del aula. En lugar de conceptos difusos como ahorita o más tarde, los maestros deben usar un lenguaje directo, afirmativo y secuencial. Como, primero guardamos el libro verde. Segundo, sacamos la lonchera. Tercero, salimos al patio. Tal cual, esa claridad quirúrgica proporciona un alivio cognitivo enorme. Y para enlazar esto con la predictibilidad que hablábamos antes, se sugiere el uso de marcadores de transición. Ah, los avisos previos. Sí, avisar siempre. Faltan 5 minutos para terminar matemáticas. Eso le da al cerebro el tiempo necesario para frenar los procesos de hiperfoco en una tarea antes de obligarlo a encender los motores para la siguiente. Y fíjate, analizando todas estas herramientas, las rutinas visuales, el lenguaje desprovisto de sarcasmo, las instrucciones paso a paso, el respeto por las transiciones, hay algo que, la verdad, salta a la vista. Y me parece el argumento definitivo para la inclusión escolar. ¿A qué te refieres? A que resulta que hacer un salón de clases neurológicamente seguro y accesible para un estudiante autista mágicamente convierte ese mismo salón en un entorno infinitamente más organizado, pacífico y claro para el 100% de los alumnos. Es verdad. Digo, ¿qué niño neurotípico no se beneficia de saber exactamente qué se espera de él y cuál es el horario del día sin ningún tipo de ambigüedades? Absolutamente todos se benefician. A eso se le conoce como el efecto cascada de la accesibilidad. Cuando diseñas intervenciones pensando en los márgenes de la curva neurológica, terminas optimizando la experiencia de todo el centro. Es que es puro sentido común pedagógico. Sí, una instrucción clara reduce la ansiedad en el niño autista, pero también eliminan los malentendidos para el estudiante con déficit de atención y le da mucha tranquilidad al niño neurotípico que, no sé, quizá tuvo una mañana súper caótica en casa. Adaptar el entorno no es darle ventajas injustas a un solo grupo. No, es elevar el estándar pedagógico de todo el ecosistema educativo. ¡Wow! ¡Qué recorrido tan expansivo hemos hecho hoy por estos documentos! Pasamos desde la sociología de Singer en los años 90 hasta la bioquímica del cepillado dental y la neurociencia de las agendas visuales en un aula sudamericana. Ha sido un análisis muy completo. Y para consolidar todo el panorama que hemos discutido, yo diría que la lección transversal de estas fuentes es que abrazar la neurodiversidad requiere desmantelar y reconstruir nuestra propia concepción de la normalidad. Definitivamente. Exige que la comunidad médica priorice el bienestar psicológico de la familia al comunicar un diagnóstico, que las familias recuperen su agencia adaptando el hogar a la biología del niño y no al revés. Y sobre todo que el sistema educativo asuma, de una vez por todas, la carga estructural de diseñar rampas cognitivas accesibles para todas las mentes. Sí, nos obliga a darnos cuenta de que la discapacidad es, en gran medida, un verbo social, ¿sabes? Es algo que el entorno le hace a un individuo que no encaja en su molde predeterminado. Es una reflexión muy poderosa. Y para dejarles una idea girando en la cabeza a quienes nos escuchan en esta exploración, hablamos de cómo la revolución industrial y sus fábricas dictaron que el cerebro ideal era el que podía estar sentado, callado y repitiendo tareas. Ajá. Pero si miramos hacia dónde se dirige el futuro, o sea, un mundo impulsado por la inteligencia artificial, análisis masivo de datos donde las tareas repetitivas van a ser completamente automatizadas. Sí, el panorama laboral va a cambiar drásticamente. Exacto. Y en ese futuro, la ventaja competitiva va a ser la capacidad de hiperfoco, la hipersistematización, la detección de patrones microscópicos y un pensamiento que ignore por completo las convenciones sociales. Que son, curiosamente, rasgos de la neurodivergencia. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de mente será considerada la nueva norma?
Es fascinante pensar que es muy probable que los cerebros neurodivergentes, que históricamente han sido patologizados por el sistema, sean exactamente la clave evolutiva y cognitiva que la humanidad necesita para navegar el próximo siglo. Somos María y Xavier del podcast Análisis de Fondo. No te olvides suscribirse.